Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta oportunidad, ¿cierto? Vamos a tener una charla, tenemos un interesante invitado, ¿cierto?, dentro de nuestras actividades, pero sin más preámbulos voy a dejar a nuestro director académico para que haga la presentación de nuestro invitado, pero además quiero contarles a todos nuestros asistentes que las preguntas y respuestas que puedan hacer durante y posterior a terminada la charla, las pueden hacer en la sección preguntas y respuestas que está en la esquina inferior del menú de Zoom. Nosotros, una vez que vayan llegando las preguntas, vamos a ir, ¿cierto?, comentándole a los expositores y ellos van a poder responder sus dudas. Sin más preámbulos, dejo a Franco González, el director académico del Magíster en Project Management de la Universidad Adolfo Ibáñez. Franco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a estimada audiencia y colegas de esta profesión y disciplina de Project Management. Es un agrado contar con la presencia de ustedes y el interés que muestran precisamente por participar en estas prácticas que nos permiten a nosotros entregar conocimiento y a la vez experiencia. Estamos iniciando una serie de webinars precisamente para dar a conocer lo que es la gestión de proyectos y en particular en Chile y cómo lo abordamos dentro de nuestros programas y nuestros programas que contamos dentro de la universidad para gestionar proyectos. En esta ocasión vamos a abordar un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con la gestión de los riesgos en el alcance del proyecto. Y aquí vamos a ver dos herramientas que son fundamentales. Y para eso contamos con un profesional que se llama Alan Thiare. Alan es profesional y académico también, que tiene una amplia experiencia en gestión de proyectos y también cuenta con certificaciones de reconocimiento internacional, Project Management Professional y Project Management Risk Management Professional, ambas que imparte y entrega el Project Management Institute. Son certificaciones que validan el conocimiento y a la vez la práctica y el uso de las mejores herramientas en términos de gestión de proyectos y gestión de los riesgos de los proyectos. Alan es ingeniero civil mecánico y también es exalumno y obtuvo el grado de máster en evaluación y gestión de proyectos impartido acá en la universidad. Y además cuenta con los diplomas en evaluación integral de proyectos y diploma de Project Management. Alan también es un profesional con una amplia experiencia en la industria minera. Así que cedo la palabra ahora a nuestro invitado para que nos dé su conocimiento y nos ilumine acerca de estos temas. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que están en este webinar de la Adolfo Ibáñez. Ahí también les paso mi contacto en mi perfil de LinkedIn. Yo por lo general siempre contesto cuando me hacen consultas por interno, ya sea de certificaciones o de algún otro tipo. A veces me demoro, pero trato de responder lo antes posible. Bueno, ¿qué nos atrae y qué nos convoca esta tarde? Primero, yo quiero que al término de este webinar, ustedes salgan entendiendo el contexto, la importancia de gestión de riesgo, entender lo que es una RBS o Risk Breakdown Structure, diferenciar esta RBS con respecto a la WS, que es la de trabajo, la de alcance, y finalmente aprender a vincular con la WS y para planificar de manera más robusta y controlar los proyectos durante todo este ciclo de vida, y también generar e identificar los interesados para el tema de comunicaciones de distintas áreas funcionales de la empresa. Bueno, yo siempre a mí me gusta partir por definiciones. A veces nos pone un poco la pelota abajo al piso, ya que estamos en época de mundial, a todas las analogías con respecto al fútbol. Primero, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es, según el PMI, es un evento incierto o condición tal que si ocurre, ojo, que si ocurre, puede tener un efecto positivo o negativo. Ya estamos hablando de los riesgos positivos o negativos, oportunidades, en uno o más objetivos del proyecto. Es bien interesante esto, ya estamos hablando de objetivos del proyecto y estamos hablando también de eventos que si ocurren o no ocurren. Ahora, ¿qué es un problema?
y acá me gusta hacer esta pregunta. Ustedes en este año que ya está finalizando, ¿cuántos problemas, o cuántos, como decimos en Chile, cuántos cachos han tratado de solucionar o solucionaron este año? Bueno, principalmente un problema es un riesgo no detectado y qué ocurrió. Esto es súper importante porque ahora viene la importancia de la identificación de riesgos y gestionarlos. Ahora, en la séptima versión del PMBOK, acá hay unas definiciones un poco más completas de lo que es el BUCA, que es bien utilizado en la industria. Ahí les dejo las definiciones para que las lean por mientras y entiendan de que ya se está tratando los riesgos, ya un poco, ya pasamos esa etapa de la gestión de riesgos, que solamente se veía el tema de riesgo como una posibilidad. Ahora ya estamos hablando de volatilidad, incertidumbres, ambigüedades y complejidades, que es bastante interesante, y el paso que dio el PMBOK en esta séptima versión. Bueno, para ahora hablar el contexto de la importancia de la gestión de riesgo, el año 2016, el Pulse of the Profession del PMI, que es una encuesta que le hace mundialmente a los directores de proyectos, declaró el alto costo de un bajo desempeño. Y donde, principalmente, se declaró que se desperdician 122 millones de dólares por cada 1.000 millones de dólares de inversión. Y que más encima había aumentado con respecto al año 2015. También se declara que las empresas que gestionan los riesgos y que tienen un sistema más robusto tienen 2.5 veces más posibilidad de terminar el proyecto con sus objetivos bien definidos y en tiempo, costo y alcance. Entonces, estas ventajas actualmente son muchas ventajas las que tienen las que gestionan los riesgos. Ya pasamos una etapa quizás ya de hacer proyectos, porque éramos buenos haciendo proyectos de construcción. Ahora ya no basta eso, hay que ser eficientes. Los mercados globales que hemos tenido, los inversionistas pueden estar tomando la decisión de invertir en Chile o invertir en otros lados. Entonces, tener una madurez de la industria con respecto a lo que es la gestión de riesgo, tratarlo de manera correcta y ya evitando los problemas, sino que ya gestionándolo con anticipación, ya es fundamental para el nuevo siglo y estos años que vienen, especialmente con las incertidumbres que tenemos, ya sea económicos, políticos, sociales, que hemos vivido en el último tiempo. Ahora, ya entendiendo un poco lo que es el contexto de la gestión de riesgo, primero vamos a ir lo que es la estructura de trabajo, el Work Breakdown Structure, que es la WBS por sus siglas en inglés, o en español la EDT, que es la estructura de trabajo. El PMI lo define como una descomposición jerárquica orientada al trabajo que será ejecutado por el equipo de proyecto para lograr los objetivos de este y crear los entregables requeridos. A veces estas definiciones uno no le da mucho sentido porque son, entre comillas, medias abstractas para la gente que no está tan involucrada en lo que es la gestión de proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos una desaladora, en este caso, a modo de ejemplo, principalmente, donde se separan en distintas cuentas de control. Las cuentas de control son las que están en color naranjo, bajo lo que es el proyecto final, que es la planta desaladora, que sería el esquema, todo lo que se está visualizando en esta infografía. Y se separa principalmente, a modo de ejemplo, en la gestión de proyectos, que las empresas mineras, constructoras le llaman los indirectos. La parte de adquisiciones, que es el supply también, que es donde traen los equipos, las licitaciones, los contratos, etc. La construcción, donde el área 1 podría ser la primera parte, lo que es puerto, y el área 2 es donde se almacena el agua. Y también la puesta en marcha, que algunas compañías a veces lo separan, y es importante porque me ha tocado participar en proyectos donde la puesta en marcha lo hace otra empresa, especialista en respecto a la puesta en marcha de desaladoras o de plantas concentradoras o la infraestructura que fuera. Entonces, siempre es bueno en tener estas estructuras mentales jerárquicas para entender dónde estoy parado y cuál es mi parte del trabajo bien definido. Por eso es tan importante la AWS. Cuando nosotros no tenemos la AWS bien definida, es muy difícil. Antiguamente, estamos hablando, en la antigüedad se ponían a construir sin tener un plano. Ya es muy difícil tener en la industria ese tipo de aversión al riesgo, de no tener un alcance y empezar a construir.
Bueno, el alcance es parte de la triple restricción que nosotros conocíamos antiguamente, donde yo tenía la EDT que mostré en la lámina anterior, y tenía un cronograma en tiempo y unos costos asociados a este alcance del proyecto. Pero ¿qué pasaba si yo agrego, ahí no sé si vieron la animación, agregué el área 3 y el equipo D? ¿Eso qué implica? Que me aumenta el cronograma y los costos. No puedo, si aumento el alcance, no puedo mantener el cronograma y los costos de la misma manera. Tengo un aumento en el cronograma y tengo un aumento en los costos. Pasaría lo mismo si es que yo restara parte del alcance, perdiendo beneficio del proyecto, entonces también disminuiría lo que es el cronograma y costo. Hay autores ya que hablan de 6 variables o las 6 restricciones en sus libros, y cómo ya no se ve solamente la triple restricción que mostré en la lámina, o sea, la parte izquierda de la lámina, sino que también el tema de riesgo, recursos y calidad. Si en esta misma estructura yo bajara o aumentara estos bloques, que son los paquetes de trabajo, los riesgos me pueden aumentar. Tengo otra área, tengo nuevos equipos, donde tengo nuevos riesgos, aumenta también lo que son los recursos, necesito más personas para poder ejecutar estas obras, y el tema de calidad también, ya tengo nuevos equipos que tengo que ver y gestionar. También afecta si es que los riesgos son inaceptables, yo tengo que truncar algunas obras, por ejemplo, es que una nueva tecnología que es muy difícil de montar, me va a obligar a asumir riesgos. Si ya son riesgos a la seguridad de las personas, el umbral de riesgo, la compañía no me lo acepta, yo tengo que quitar alcance del proyecto, porque pierdo un beneficio principalmente, pero eso ya es eliminar el riesgo. Entonces, ya no solamente hablamos de la triple restricción, ya se están hablando de las 6 o 7 restricciones que tiene el proyecto, y también yo lo quiero llevar a lo que son los objetivos. Cuando se habló y se mencionó que los riesgos afectan a los objetivos del proyecto, nosotros también hablamos de el objetivo, a veces es un tema de costo, no me puedo pasar del presupuesto, no hay un peso más, como se mencionó antiguamente, y también el tema de cronograma, a veces ya entra una vigencia de una ley, o tengo que salir primero en el mercado, mi cronograma no puede ser afectado, si yo salgo segundo no es lo mismo. Le pasó a los rusos cuando llegaron a la Luna, ser segundo ya no era premio, entonces desistieron del proyecto de todo lo que era el viaje a la Luna. Estados Unidos ya había llegado primero, de ellos le ganaron el cronograma. Entonces, uno ya teniendo en cuenta de que yo tengo algunos objetivos del proyecto, los riesgos están inmersos en estos componentes. Acá yo también tengo un riesgo, se duplica, pero se entiende de que están inmersos en todos los objetivos que yo planteo al inicio del proyecto. Entonces, las preguntas que yo siempre hago, uno dice, ¿tengo riesgo o no tengo riesgo? Pero antes de eso, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es dónde te aprieta un poco más el zapato, como se dice en buen chileno, en tu proyecto? ¿Tengo que salir en plazo? ¿Tengo que salir en costo? Porque ahí se van a ir enfocando los mayores riesgos. Si no me puedo salir en costo, yo tengo que ver las opciones más baratas, o buscar una forma constructiva que sea más económica, o quizás componentes, y puedo sufrir temas de calidad. Quizás salir en costos más baratos implica comprar equipos de menor prestigio en el mercado, lo que me puede llevar a no cumplir con un tema de calidad, pero eso es lo que yo tengo que ver expuesto al momento de tocar esta variable o esta restricción. Entonces, siempre la gestión de riesgo tiene que mirar los objetivos. Eso es lo primero que yo declaro al momento de evaluar los riesgos, o identificarlos también, principalmente. Bueno, ahora nos vamos a lo que es la RBS, que es el Risk Breakdown Structure. Según el PMI, bueno, voy a hacerlo siempre es bueno tener el lexicon del PMI a mano, para que entendamos lo mismo. Y la RBS es una representación jerárquica de las potenciales fuentes de riesgo. Esa es la definición que entrega el PMI, y a manera de ejemplo, acá se colocó un caso de negocio, governance, recursos humanos, que son las fuentes, las primeras familias que se puede llamar de riesgo asociado. Acá va vinculado, como la ED, varios se dieron cuenta, al ciclo de vida o el ciclo de construcción del proyecto. Desde el Project Management, que es una parte transversal
todo el ciclo de vida del proyecto, lo que es la ingeniería, etapas tempranas de diseño, las adquisiciones, una vez que salen los primeros las especificaciones técnicas, los equipos y sus características, Supply ya empieza a gestionar para llegar lo antes posible. Lo que es la construcción, una vez que ya llega a Supply, uno ya entiende cómo el ADT también va vinculado con las etapas y los gates que se tienen dentro del proyecto. Y también están en verde los que son de manera un poco funcionales dentro de algunas empresas, que son el governance, que son compliance, y lo que son recursos humanos o el caso negocio, que es el tema de financiación. ¿Dónde estoy parado cuando utilizo una Risk Spectrum Structure, la RBS? A mí me gusta mucho de la sexta edición del PMBOK, y principalmente en estos dos, que es la planificación de riesgo. Yo tengo que ir a tomar cómo yo voy a planificar la gestión de riesgo, cómo lo voy a hacer, y es la primera interacción que yo tengo con la RBS. Y posteriormente cuando yo identifico los riesgos. Coloco de nuevo la RBS principalmente para que la puedan apreciar y darle un poco de sentido. Yo lo que estoy haciendo son las familias de riesgo, de los potenciales, y yo estoy identificando una etapa de identificación. Yo también le puedo dar nombres a las personas que ya tienen que estar involucradas en estas etapas de identificación. El caso o el governance, ya tengo que tener el área de compliance o governance de la empresa, igual que el tema de recursos humanos. A menos que sea un proyecto que sea totalmente, como se llama, proyectizado, donde se hace como una empresa solamente para cumplir ese proyecto, el recurso humano es de parte del proyecto. La mayoría de las compañías que me ha tocado participar o trabajar son áreas funcionales que ven N proyectos durante el año y este pasa a ser un proyecto más. Entonces, la RBS también ayuda a ver la familia de riesgo y quién podría ser el responsable. Bueno, a mí me gusta hablar un poco de los casos reales para darle un poco de sentido y ustedes también entiendan cómo se gestionó el riesgo en los proyectos. Esto es un caso real, es un requerimiento que nace por una normativa nacional, que hay un cambio de normativa un poco más exigente con respecto a la emisión de gases y de polvo en el Norte Grande, bueno, en todo el país, no solamente en el Norte Grande, donde varias compañías pasaban ese umbral. Entonces, los objetivos del proyecto, volviendo a esas restricciones que nosotros mencionamos en las láminas anteriores, primero yo tenía una restricción de cronograma. Tiene que estar el proyecto para el 1 de enero de 2025. Entonces, yo ya sé que me trunca ese, a menos que yo quiera pagar multas y otros riesgos asociados a temas de imagen reputacional. Después también viene un tema de calidad. Mi proyecto tiene que dar una calidad suficiente que las mediciones no deben sobrepasar la normativa. Mis equipos tienen que estar diseñados y tienen que estar dimensionados para esa capacidad y para prever también aumentos de la producción y que esté cubierto con respecto a las condiciones de diseño. El costo, lo menor posible en cuanto a CAPEX y OPEX. Principalmente este es un proyecto que no va a dar una venta adicional. Solamente va a hacer una normativa que nos obliga a una continuidad operacional, como se asegura acá, asegurar la continuidad operacional de la mina. Entonces, los costos, ahí todavía no estaba bien definido hasta qué punto estaba esa restricción. Principalmente lo que nosotros nos estaba llamando es que el cronograma, la calidad, fueran los más restrictivos. También el tema de riesgo HSEC, que también sale harto a la palestra en estos temas, es el 0 daños. O sea, nosotros tenemos que diseñar, construir y todo ese ciclo de vida, siempre gestionando los 0 daños a las personas y también a la infraestructura. El alcance lo vamos a ver más adelante y también es un proyecto Brownfield. El proyecto Brownfield, yo sé que no todos conocen ese el concepto. El brownfield es cuando ya está una instalación y yo tengo que intervenir esa infraestructura. O sea, ya había una planta funcionando, ya estaba operativo y yo tengo que hacer tie-ins, que son un poco más complejos con respecto a operación y también a lugares donde hay energías que están vivas. Bueno, la ADT de este proyecto se dividió en 3, que era la planta de estancado primario, y acopio de metal grueso,
son 6 cuentas de control, el segundo es la concentradora y el tercero era la concentradora 2. Habían los costos indirectos, como se menciona en las mineras, que son la ingeniería, la gestión de proyectos y la revisión de auditorías de pares, etc. Cada cuenta de control también se separaba en otro componente menor, donde se podía ya trabajar. Esto se diría aún más, pero a modo de ejemplo quiero que lo entiendan. Está la reparación local de estructura, trancado primario, obras que están puntualmente en ese lugar, y los acopios. Esta ET, este WS, hay gente que está tentada, y este es el fin de esta charla. Nosotros entendemos que son elementos diferentes. Uno es para ver las potenciales de riesgo y el otro es para ver el alcance del proyecto. Ahí me ha tocado vivir que hay gente que agarra la WS, la copia, la pega y le pone RBS, agregando solamente cuentas de control y dónde están los riesgos asociados a estas cuentas de control, están en azul. Ahora vamos a ver la RBS del proyecto, cómo se llevó. En naranjo están los elementos que son funcionales, lo que yo mencioné anteriormente, son elementos como el caso negocio, governance, HCX, sustentabilidad, adquisiciones o supply, o human resource, o recursos humanos. Y en verde está lo que era el proyecto, y se le agregó también otro componente que era la puesta en marcha, que está en azul, que también es funcional. Bueno, no es funcional, es parte del proyecto, pero estaba considerado dentro como cuenta de control. Y esto no es que no esté en la AWS, estos elementos, sino que pueden estar bajo las cuentas de control en unos paquetes de trabajo. Entonces, al momento, y esto es súper importante, y esto yo creo que es principalmente para lo que estamos reunidos, no quedarse que la WS y la RBS son similares y yo copy pego. Yo, en esta etapa de identificación de riesgo, yo tengo que llamar a las áreas funcionales de las compañías, ya sea los governance, HSEC, y revisar el proyecto en el momento de identificar los proyectos de riesgos, o sea, identificar los riesgos de los proyectos. Debido a que, y ahí es donde ustedes se dan cuenta de que a veces llegan los proyectos, se copia la AWS, y llegamos a, nadie me dijo que yo tenía un riesgo, precisamente porque no se hizo una RBS de manera justa, y todas estas personas, estas familias de riesgo están asignadas a un dueño del riesgo, y ese dueño del riesgo es una persona que está en la institución, y para él este proyecto quizás no es tan urgente como otros. Entonces, queda en la cola con respecto al proyecto número 1, o no le da la importancia porque nadie lo invitó a las etapas de identificación de riesgo. Ahora, en el caso negocio, voy a solamente pasar brevemente algunos tópicos, que el tema de financiamiento, por ejemplo, en el caso negocio, lo voy a mencionar, que este proyecto peleaba con varios proyectos que estaban en paralelo de la compañía. Entonces, si es que no se gestionaba eso, se podía caer el proyecto principalmente porque no se daban las luces, y después, ¿qué pasaba? No se cumplía con la normativa y estaban atrasados por 1 año, 2 años, pagando las multas hasta, uno puede decir hasta el cierre, porque esta ahora viene el segundo, el governance. Hay un tema reputacional de la compañía que uno tiene que velar. Y el governance ya entiende de que, ok, si yo no cumplo con esta normativa, van a llegar a fiscalizarme, y si me llegan a fiscalizar, puede salir noticias y podemos vernos dañados como institución. O sea, la gestión de riesgo, y esto es tan importante, las buenas prácticas, como dice el PMI, los riesgos lo tienen que ver todos los participantes del proyecto, el equipo de proyecto lo tiene que estar, y son, todos participan de esto. Nadie puede decir, no, el HC que lo vea el departamento de HC, que a mí no me meta. Porque nosotros tenemos que entender que los riesgos son para todo el proyecto y para toda la compañía. Ya estamos hablando del tema reputacional, al no cumplir con esto, podría caerse hasta la compañía. Hay empresas que han quebrado en Chile por temas reputacionales, o por temas de leyes. Quizás la gente que estaba desarrollando el proyecto lo estaba desarrollando de manera impecable, súper correcta, pero no conversaron con el governance, y se cayó en algo por ese motivo, y nunca estuvo enterado, nunca pudo gestionar, nunca supo con respecto a eso, y tampoco le dio la prioridad que realmente era.
Entonces, el consejo que siempre tengo hacia todos los que me preguntan respecto a la RBS es gestionar también a la gente que está como dueño del riesgo, que sepa que exista y que sepan la importancia que tiene en el proyecto ese rol que ustedes participan, y también que les sirva también para invitarlos en etapas tempranas de los proyectos. Bueno, y ahora las típicas preguntas con respecto al RBS, ¿son necesarias? ¿Son necesarias? ¿Las tengo que cumplir? El PMBOK no hay nada que sea que si yo no lo hago, el proyecto, por ejemplo, no se puede realizar. No, pero es altamente recomendado. Altamente recomendado porque ustedes ya vieron la potencia que tiene una RBS de estructurar y categorizar los riesgos y también a las personas que están enfocadas a llevar ese riesgo. Y también le da una vista global a la compañía de dónde está apretando un poco más este proyecto, ya sea en temas de ingeniería, en temas de puesta en marcha, dónde tengo mayor riesgo, dónde me puede salir en contra y puedo perder el partido, ¿no? También, la otra pregunta que también me hacen, ¿dónde la encuentro en mi empresa? ¿Y quién es el responsable de gestionar la RBS? Principalmente, ¿dónde la encuentro? Hay varias que están, el tema de la PMO, hay hay empresas que tienen el departamento de gestión de riesgo. Yo siempre los invito a que conversen con ellos para que entiendan lo que está haciendo el área de gestión de riesgo. También está el área de auditoría, que a veces uno tiene que ver la RBS, piden mostrarla, porque es parte del proceso interno de la compañía, y a veces a mí me ha pasado de que, oye, ¿por qué no detectaste riesgo en esta familia? Te pregunto, porque a veces el auditor no le interesa tanto el hecho de que, más que si están todos los riesgos identificados o no están todos los riesgos identificados, a veces le interesa de por qué no pasaste por esa familia de riesgos. Uno tiene que explicar, mira, no se identificaron riesgos en los talleres, quizás no estaba la RBS, no se actualizó y se eliminó esa familia de riesgo porque no estaba. Entonces, siempre es bueno también conversar con ellos en la organización y qué están viendo, para poder estar alineado con lo que es la compañía. Y la otra, la típica, se puede bajar de internet, el uso de plantillas, en otras palabras, es algo que está estandarizado. Yo personalmente puedo decir como primer approach, a veces hay compañías que son menores que no tienen los recursos, a veces tienen compañías mayores que ya tienen todo un tema de governance o un tema de gestión de riesgo. Lo digo que sí, pero, a ver, viene siempre el pero, es como primer approach y el equipo de proyecto lo tiene que gestionar también, lo tiene que ser suyo, tiene que modificarla, tiene que ver cómo se arma con la compañía, con la empresa, y le da la visión, ya sea con su WS o como es la DT, de unificar esos dos temas. Que no sea, por ejemplo, que uno vea quizás alguna de internet que era más de proyectos relacionados a temas informáticos y quiere utilizarlo en infraestructura. Pueden haber similitudes, pero a veces en estas, por ejemplo, al revés que yo no mostré, no está hablada de ciberataques, precisamente porque se está relacionado con temas de infraestructura, no se llega a ese nivel. Pero lo que quiero que entiendan es que siempre el jefe de proyecto o el risk management tiene que tomar el primer approach, tiene que modificarlo con respecto a los proyectos, ya que los proyectos son únicos y repetibles. Entonces, esa es mi recomendación, siempre traten de hacerla, traten de entenderla, agarrenle cariño a la RBS, porque a la vez el tema de gestión de riesgo es un tema un poco complejo, que la gente se complica, pero lo que interesa acá es que sea una herramienta poderosa y en conjunto con la WS. Yo por mi parte terminé la presentación, ahora es en preguntas con el chat. Eso. Asociación preguntas. ¿Está ahí Juan? Sí, sí, acá estoy. Bueno, tenemos una pregunta en la sección. Invitamos al resto de los participantes a que nos hagan llegar por la sección preguntas y respuestas. Margarita Campos dice, buenas tardes. La variable de estrategia ambiental y permisos asociados, ¿cómo se incorpora, en la gestión de riesgos? Hoy en día esto forma parte de los programas de los proyectos.
Sí, muy buena pregunta. A mí me ha tocado participar en varios temas con respecto a la gestión de riesgo en los permisos ambientales y cómo abordarlo. Es bien complejo porque son etapas tempranas y a veces los tiempos de producción o parten tarde o en su efecto se dan cuenta a medida de que ya le está llegando el agua hasta el cuello cuando empiezan a hablar del tema de la estrategia ambiental. Y esto para mí también es un tema, para mí eso iba a ser el problema, principalmente porque no se identificaron en etapas tempranas. Al no identificarse en etapas tempranas, ya sea por desconocimiento, porque no llegaba una RBS o porque no fueron capaces de ver un programa maestro de dónde están las actividades y cuánto tiempo me demoro. Eh, Esto, y es como lo que yo menciono, que es un problema. Al final, es un riesgo identificado que ya ocurrió. Ahora, en la gestión de estrategias, si nosotros planteáramos el ciclo de vida idealizado, que también es una todo sale perfecto, un optimismo de esos que dan gusto ver a la gente cuando parten, eh, se tiene que gestionar, se tiene que ver cuáles son los what if, qué pasa si me ocurre esto, qué pasa si no me ocurre esto, qué pasa si me autorizan, qué pasa si me voy por este lado. Eso se tiene que hacer y se trata de hacer árboles de decisiones. Esto es un tema un poco más allá, porque yo estoy asumiendo que se identificaron las variables de estrategias ambientales con una buena RDS, se hizo una ET bien grande, poderosa, robusta, donde todos entendían cuál era el alcance del proyecto y no quedó afuera. Y la triple restricción, cuando yo colocaba esas dos cajas adicionales, aumentaba todo, se movía todo el cuadro. Entonces, uno tiene que siempre ver los procesos, cómo ir atacándolo y dónde me puede ir, esto es como una ajedrez, dónde me pueden atacar. Si yo me muevo a esta pieza, a este lado, ¿dónde puedo recibir el ataque por el otro lado? O dónde yo no vi dónde podía venir un ataque. Simplemente uno dice ataque, pero todos queremos de llevar proyectos cumpliendo la normativa, cumpliendo de la mejor manera y no que nos pase de que no vi algo porque no fui capaz de preverlo en su momento y me tocó después de 2 años y yo ya tengo problemas ambientales. Siempre es interesante el tema de gestión de riesgo desde etapas tempranas también de esta estrategia ambiental, desde que están en etapas conceptuales, casos de negocio, y ahí viendo esto, yo me demoraría 2 o 3 años si es que lo hago de manera correcta cuando parto y empezar a hacer campaña. El riesgo principalmente, hay varias formas de atacarlos, pero uno siempre va con conocimiento y con contrato. Cuando yo tengo conocimiento de lo que va a venir adelante, me es más fácil atacarlo. Eso. Gracias, Margarita, por tu pregunta. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Manuel Montesinos. ¿Cómo podemos incorporar los riesgos en cuanto al plazo de otorgación de permisos, tanto municipales como sectoriales, ambientales, viales, etc.? Sí, ese tema, bueno, la EDT tiene que estar incorporado a los permisos. Es un tema bien particular, porque hay gente que es muy optimista, como que voy a sacar el permiso o lo hago al final y después la obra está detenida precisamente por tema de permiso. De hecho, nosotros vemos el Costanera Cente, que es la torre más grande de Sudamérica, y todavía está a veces detenida por tema de permiso. O sea, pasa, hasta en las empresas más grandes pasa que no prevén eso o que tienen problemas. Y principalmente porque, insisto, no se identificó correctamente, quizás no se agregó en la ET, al no agregar la ET se desconoce, no se le agregan actividades, no asociar actividades, siempre está invisible eso, hasta el momento que diga ya, echemos a andar esto, y oye, pero falta el permiso. ¿Y dónde queda? Principalmente porque no se identificó en el alcance. Nunca nadie lo vio. Ahora, siempre la gestión de riesgo, uno es lo mismo que cuando uno va a rendir una prueba. Uno nunca va a justo la hora para llegar y te cerrar la puerta. Uno siempre tiene que ir con gaps holguras, buffers de tiempo para estos temas tan delicados. Actualmente en los tiempos modernos nosotros que buscamos la eficiencia y todo, y eso también es una recomendación, agregar, porque a veces las industrias, a veces nos equivocamos, nosotros nos dedicamos a proyectos a veces, y no sacan los datos, lecciones aprendidas o datos históricos, decir, mira, a mí me ha pasado,
no, con ese permiso vamos a estar en 1 año y medio, estamos listos. Oye, pero históricamente nos ha demorado 3. ¿Por qué ahora nos va a demorar 1 año y medio? No, porque ahora, porque sí. A mí cuando me dicen eso yo empezaba a apretarme la guata, principalmente porque históricamente la compañía nos ha demorado y quizás nos ha demorado por ese motivo y no hay proyectos asociados para mejorar esos tiempos. Ya sea, tenemos una campaña quizás ambientales o campañas que han sido más eficientes, o en su efecto, métodos o automatizaciones de procesos que nos permitan ir más rápido en estos temas. Al no tener esos proyectos internos en la compañía, es muy difícil mejorar los tiempos. Es muy difícil querer, solamente porque alguien coloca en la planilla Excel 5 enter, se hagan las cosas de esa manera. A veces el número es 20 y es 20. Las guaguas, ya es el dicho que todos tenemos, no por tener 9 mujeres embarazadas de un mes voy a tener la guagua ese mes. Yo los tiempos los tengo que considerar y tengo que considerar también eso principalmente. Seguimos con otra pregunta. Aarón Ursúa, si mi empresa no cuenta con un área dedicada al análisis de riesgos, ¿cuál es la mejor forma de identificarlos al momento de planificar un proyecto? Aarón, gracias por tu pregunta. Precisamente la estructura de yo siempre digo, la RBS se puede gestionar para el proyecto, no necesariamente uno no dice, oye, necesito un área completa para que me gestionen los riesgos de este tipo. A veces el equipo de proyecto trabajando un par de horas puede generar una RBS que cumpla con los objetivos de tu proyecto. Ahora, las empresas empiezan a madurar y al madurar nacen las áreas de compliance y riesgo. Es como son seres que ya de industria un poco más maduras, donde van apareciendo porque entienden de que un problema puede ser quebrar una empresa. En Chile, varias empresas que por detalles menores quebraron. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de identificar riesgo? Primero es formar talleres de trabajo, formar una RBS, ir chequeando el proyecto, analizando, estresando el proyecto. Yo cuando digo vamos a estresar el proyecto, es esa partida. ¿Qué pasa si yo, tengo una anécdota, pero yo estaba trabajando como analista de riesgo en una compañía X, para no dar el nombre, llegué a la reunión y dijo, en este proyecto no hay riesgos. Contexto, estamos viendo post-estallido social, en China ya están, y en Italia están detectando las primeras personas afectadas con COVID, los puertos chinos estaban cerrando, y él en una reunión dice, acá no hay riesgo. Eso principalmente a veces aprieta la guata y duele un poco, pero ¿qué quiere decir eso? Cuando la compañía ya entiende de que yo tengo que empezar a identificar los riesgos, es porque ya entiende que mi programa puede sufrir N, porque yo tengo incertidumbre de lo que va a pasar mañana. Nadie tiene asegurado el destino. Entonces, principalmente es ir colocándose escenarios distintos. ¿Qué pasa si no me llegan las adquisiciones? ¿Qué pasa si China de nuevo entra en confinamiento y no sale nada de China? ¿Qué pasa si yo tengo que ir solucionando eso mentalmente? Es lo mismo, y yo digo, cuando uno juega ajedrez o cuando juega fútbol, uno ve la cancha y dice, oye, tira la parrilla, cambia de lado, ya está más libre. O en su defecto, cuando uno ve hasta los tiros penales, uno dice que le pega a la derecha, ahí se ve que se puede hacer. Eso es ir generando cuadros futuros que generan y ayudan mucho a la parte de gestión de proyectos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empiezo a identificar los riesgos? Primero, siempre colocarse en escenarios posibles, tener una buena RBS. Una buena RBS, no lo digo y insisto, es que el equipo de proyecto se dedique una tarde o una mañana a elaborarla y que todos estén conformes con esa RBS y que le dé sentido, que la WS también sea robusta, que no nos falte nada, que esté todo incluido en la WS y que no que, ay, esto, ahí lo vemos. Ahí lo vemos siempre trae problemas. Eso principalmente. Y lo otro también es seguir, yo creo que el PMBOK en la gestión de riesgo tiene un capítulo bien bueno, de hecho de las partes que más me gustó y por eso de darle realismo a los planes, ya que no quede tanto en el papel y pongámosle un poco de estrés, de ver cómo lo apreté un poco, lo moví, se cayó el puente, no se cayó el puente. Eso.
Perfecto. Tenemos otra pregunta, Lenin Huidobro. Buenas tardes. ¿Podemos generar aumentos de plazos o bolsas tiempo en WBS debido a RBS? ¿O qué tipo de estrategias podemos utilizar? Muy buenas tardes, Lenin. Mira, el tema de bolsas de tiempo en WS, en teoría conceptualmente, no es tan correcto. ¿Por qué? Porque la WS ve alcance, trabajo, entregables. Son, por ejemplo, una bomba que esté funcionando, una cañería que esté instalada, un software que esté montado en una plataforma. Para eso está el tema de cronograma o hacer un programa, el schedule del proyecto, donde el diagrama de red también aporta mucho, donde, y ahí donde principalmente tú ya vas identificando cuál es la ruta crítica, la que no tiene holgura, tiene un gas, lo que se demora el proyecto expedido a la ruta crítica, es decir, mira, esta actividad tiene que ser la más segura posible. ¿Por qué? Porque si yo tiene mucho riesgo o elementos de esta ruta, se me alarga el proyecto. Entonces, lo que uno tiene que hacer primero es, ahí te recomiendo seguir como la secuencia lógica del PMBOK, sé que no dice que secuencia lógica, uno itera constantemente, pero es generar una buena WS, ¿ya? Hacer la gestión del cronograma, hacer la gestión de costo, pasar por calidad, pasar por los otros planes. Cuando yo tengo el plan ya armado, entre comillas, lo estreso, hago la gestión de riesgo. Y ahí yo veo, como dice un amigo, yo tengo un amigo que sale con su fábula, yo muevo el gallinero y a ver cuántas gallinas salen. Y ahí cuando me doy cuenta, digo, oye, es que mi programa no estaba tan robusto como yo pensaba. Entonces, ahí es donde yo empiezo a colocar, a abastecer mi WS, algunos paquetes o ya que tengo que darle locura porque realmente tengo una incertidumbre de lo que vaya a pasar o tengo una incertidumbre históricamente de esas partidas. Entonces, tú lo que haces es, de manera un poco esquemática y sistemática, tratar de iterar constantemente el alcance, el programa, el costo, hasta volver a iterar hasta que te dé la seguridad de que, sí, ahora yo encuentro que mi modelo está robusto. Ahora, ojo, la gestión de proyectos es transversal a todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, no solamente porque yo planifiqué, lo guardé en un cajón, mi gestión de riesgo es excelente, lo hice en 2 semanas y quedó impecable. Se tiene que ir evaluando semana a semana. De hecho, un tip que lo leí en un autor que yo encontré increíble, fue la primera pregunta que deberían haber en la semana es, ¿cómo va la gestión de riesgo? ¿Qué riesgos están para esta semana, o este mes, o el lapso que estamos viendo? ¿Cuáles vienen? ¿Cuáles ya murieron? Que ya dejaron de ser riesgo porque o se activaron o su efecto ya no están porque pasamos esa etapa y ya no, por ejemplo, pasamos lo que es la ingeniería, ya no hay riesgo de ingeniería, principalmente, ya se pasó, o la construcción ya se pasó y ya está una puesta en marcha, ya no están esos riesgos asociados al montaje. Entonces, esas preguntas que uno tiene que hacer tienen que ser constantes y de manera sistemática, y cambiar tu plan si es que te das cuenta de que faltó algo. Entonces, uno tiene que ser en ese sentido constante y sistemático en la gestión de riesgo. La gestión de riesgo afecta a todos los objetivos del proyecto. Ojo, siempre yo repito, todos los objetivos del proyecto. Al afectar todos, uno tiene que estar viendo y velando siempre que la gestión de riesgo se esté cumpliendo. Eso. Tengo otra pregunta de Manuel Godoy. ¿Cuáles son las mayores debilidades de la RBS? Muy buenas tardes, Manuel. Un gusto y un saludo poder leerte. ¿Cuáles son las debilidades del RS? A mí personalmente, yo encuentro una herramienta súper poderosa. Una que yo encuentro que puede ser debilidad es que, principalmente, la práctica de las personas que no están involucradas con el proyecto, ya sea por RBS, juntar a la gente funcional de tu organización para que vayan a talleres, para derivarles, y en otras palabras, acá en buen chileno, si hay extranjeros, ahí les explico, se le asignan cachos a la gente con estos talleres. Dice, oye, fue un taller y salí con más pega que otro poco, que me asignaron todos los riesgos a mí. Entonces, como que de manera organizacional a veces se tiende a decir, oye, fui a mirar y salí con trabajo. Pero lo que uno tiene que velar y tiene que ser empresa, tiene que velar de que la gestión de riesgo se haga de manera sistemática y que todos entiendan de que algo que cae puede afectar a toda la compañía, de que todos partícipes de la gestión de riesgo.
no es que el problema es mío, el problema no, el problema es de la compañía. Va a ser problema, va a ser de la compañía. Entonces, principalmente se tiene que ver de que la gestión de riesgo, la debilidad, y es ahí donde yo voy a enfocar la respuesta que dice Manuel, es que primero, la RBS como plan, si es que queda en un baúl o queda en un cajón, no va a servir. Cualquier herramienta no va a servir si es que tenemos esta política de compañía. La RBS se tiene que tener a mano, se tiene que hasta querer como una parte importante de la gestión de proyectos, de entenderla y decir, mira, el próximo proyecto, porque después viene la lección aprendida, esta la podemos dividir porque era mucho trabajo, pero y se puede dividir en dos. O, ¿sabes qué? Esto era muy poco trabajo y al final nos dio para este tipo de proyectos que una persona podía ver esto y lo hizo. Entonces, principalmente es, la RBS va en evolución, va mutando, y si hay que hacer un rollback, una vuelta a la RBS, se tiene que hacer durante el proyecto, no, nunca es tarde. Lo importante siempre es ir mirando la RBS y que no quede en el cajón. Eso, Manuel. Tenemos un asistente anónimo que nos manda una pregunta. ¿Es suficiente la identificación de riesgos de manera cualitativa? Buena pregunta. Buena pregunta. Es una discusión que yo tengo constantemente. Según la gestión de riesgo, la cualitativa es necesaria, es obligatoria, casi, no sé si, y la cuantitativa en teoría no. Ahora, cuando yo declaro eso, me dicen, pero entonces nos quedamos con la cualitativa. Pero yo hago una pregunta, y esto es una pregunta abierta que ojalá ustedes reflexionen en sus casas o en lugares donde están viendo este webinar, es, si es que yo estoy llevando un proyecto de $1.000 millones, $2.000 millones, ¿me permiten darme el lujo de no hacer un análisis cuantitativo? Y especialmente si tengo que salir en tiempo o los costos asociados. Yo creo que la respuesta es no. Yo creo que si yo tengo un jefe o un inversionista que está apostando a tu proyecto, tú dices, no, yo con el análisis cualitativo, yo así detecté unos riesgos que estaban muy altos y aún así me quedé con eso y yo creo que con eso estoy. Con $2.000 millones que yo te voy a pasar, tú lo tomarías. Y sabiendo más encima que por cada $1.000 millones yo quemo 122, casi un 10%, 12%. Y claro, y con alta volatilidad y con alta incertidumbre, lo más probable es que digan que no. Ahora, ustedes siempre tienen que colocarse en el foco del negocio. El foco del negocio es que nosotros tenemos que hacer proyectos que terminen con restricciones y con todo lo que nosotros planeamos en un comienzo, en un caso de negocio, de la mejor manera. Y eso implica de hacer un análisis cuantitativo con proyectos millonarios, sí. Hay proyectos que no tengo la información, son proyectos menores que yo puedo aceptar los riesgos y no estoy por sobre el umbral. El análisis cualitativo para sobra. Si yo estoy manejando millones de dólares, proyectos, o 100 millones de dólares, si al final un inversionista chileno que gaste 100 millones de dólares en una planta, no va a decir, oye, ¿cuánto te salía hacer un análisis cuantitativo? No, al final era un mes de trabajo de un par del equipo de proyectos. Te va a decir, ¿por qué no lo hicieron? Esa es la pregunta que uno se tiene que, la contrapregunta que se tiene que hacer. ¿Por qué no lo hicieron? Si no es algo que me demore 10 años, me demore más en el análisis cuantitativo que lo que me va a demorar el proyecto. Está dentro de la planificación, se puede hacer en paralelo y yo puedo ir detectando principalmente cuáles son las variables que me van a doler más. Entonces, es importante, y ahí voy a hacer una advertencia así, profesional a todos, que tener un PEP por tenerlo no sirve de nada. La buena gestión de proyectos es, hay que hacer un PEP con todas sus variables, entender que el proyecto algunas que no van a interactuar con el mismo peso que otros, pero entender lo que existe, un PEP que se tiene que ir desarrollando durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y que ese tiene que ser lo más robusto posible y uno tiene que entender, si yo manejo una cartera de millones de dólares, no me puedo permitir hacer solamente análisis cualitativo a un costo tan bajo. Ya los computadores permiten niveles de procesamiento muy rápido. No estamos en la edad de, uno puede decir, en la edad antigua que uno con lápiz y papel tenía que hacer análisis de riesgo Monte Carlo. Ya no, ahora un software, una persona capacitada, un equipo de proyectos te puede sacar un buen análisis cuantitativo y también lo otro que yo les menciono, las primeras iteraciones quizás le falta información, pero va a la empresa a decir, mira, yo con esta partida necesito más información y yo tengo que gestionar y hacer proyectos para obtener esa información, para que mis futuros proyectos sean lo mejor posible y no andar desperdiciando 122 millones de dólares. Entonces eso.
Perfecto. Mira, nos quedan las últimas dos preguntas ante Roxana Bustos. ¿Qué sucede cuando se han gestionado todos los riesgos de acuerdo al marco legal y por razones políticas o mediatizadas, los proyectos se suspenden o deben modificar su alcance ya en etapa de ejecución? Ejemplo, el acceso a la línea 7 en el Parque Forestal. Es una buena pregunta, por eso el Project Management, ya el BUCA, ya ellos ya están viendo esta volatilidad y incertidumbre con el tema de gestión de riesgo. Actualmente gestionamos proyectos, estamos involucrados en un ambiente súper cambiante durante estos últimos tiempos. La pandemia nos trajo ya gente ya que ni siquiera va a la oficina. Antiguamente, hace 10 años atrás, eso era impensado. Ahora, con el marco legal y como el marco legal ha ido cambiando, a mí también me genera un poco de... Uno siempre tiene, el jefe de proyecto siempre tiene que ir mirando lo que es el negocio, la parte técnica, y el tercero, el tercer componente, que es el negocio, comunicaciones también. Estas leyes, a veces cuando salen estas leyes, dicen, oye, me llegó de sopetón. Las leyes se están planificando durante 2 años. Saben que viene, todos están, oye, hay cambio de ley, porque ya se está conversando durante un marco legal que nos da tiempo para reaccionar. Ahora, esos riesgos no se han identificado. Por eso siempre es bueno ir monitoreando las leyes o los proyectos de ley que se están tirando en el Senado, en el organismo público que se tienen, para evitar estos problemas. Ahora, cuando hay exceso, cuando ya el proyecto ya está adjudicado, y hay cambios legales, y hay cambios también de alcance, ahí ya el jefe de proyecto a veces ya está consumado el problema y pasa a ser ya temas, como dicen, temas de abogados. Eso ya a veces se nos escapa a nosotros la gestión de proyectos, pero siempre, y es importante siempre andar monitoreando los riesgos, monitoreando lo que es la RDS. Si es que están haciendo uno nuevo, la identificación de riesgos no pasa solamente en la primera etapa. Siempre uno tiene que ir identificando nuevos riesgos asociados que va avanzando el proyecto. No quedarse solamente con la primera iteración y con eso me quedé, o la segunda. Siempre moviéndose en los ambientes de incertidumbre, uno tiene que estar mirando la RBS al lado, agregando información, o en su defecto también tu plan tiene que estar dando respuesta a eso. Eso. Ok, tenemos la última pregunta de Jesús Martínez Noriega. ¿Cómo se pueden gestionar los riesgos que no fueron previsibles en la fase de planificación, sino que aparecen en la fase de construcción o puesta en marcha? Ahí yo... Es una buena pregunta. Eso es un problema, Jesús Antonio. Al ser problema, y esto es, uno tiene que ir con bomberos y uno tiene que ir a apagar. Apagar incendios significa que a veces uno, a lo que salga, a medida que va avanzando el proyecto, el tiempo, los riesgos son, no detectar un riesgo es más costoso. Eso ya está demostrado, está estudiado, y a medida que va avanzando el proyecto, el riesgo que tú no estás identificando, a la larga, te va a salir un ojo a la cara. Por eso los proyectos, uno quema los 122 millones de dólares. Los 122 millones de dólares, a veces en una planilla Excel es cambiar un dígito, enter, me di cuenta al comienzo. Cambiar una obra en ejecución o puesta en marcha es romper un muro, cambiar una bomba, y eso es un poco más complejo en tiempo y en costo. Por eso los problemas son mucho, pero mucho más caros que gestionar riesgos. Por eso la invitación a este webinar es que ustedes entiendan la metodología PMI, que es una metodología que está, entre comillas, probada con casi una cantidad bien grande de proyectos, donde el PMBOK responde a ese tipo de preguntas con las buenas prácticas. Yo insisto, esos son los 122 millones de dólares que se pierden en cada 1.000 millones de dólares. Ahí está el foco de la importancia de la gestión de proyectos, y donde uno debería dar mayor importancia es a identificar desde etapas tempranas. Yo sé que uno no tiene la bola de cristal para detectar todo, pero siempre hacer grupos heterogéneos en los talleres de identificación de riesgo, tratar de llevar a consultores que hayan tenido más experiencia para que levanten su juicio experto, tener y ahí usar alertas, ocupar los disparadores de riesgo,
los triggers también, que lo llaman los gringos, de hacer una buena gestión, de tener un buen dashboard de riesgo, de decir, mira, esto, la lluvia, sabes que no tengo sargente porque la lluvia todavía no la tiene constante, el tema de construcción, realmente lo revisó en ingeniería contraparte, la revisión fue exhaustiva o no fue exhaustiva, la maqueta fue revisada o no fue revisada, uno tiene que, en etapas de diseño, tiene que ser ahí es donde está el valor ganado de las obras. Un ahorro de una línea en un CAD es 10 minutos a veces de una persona que va a modificar una línea, a diferencia de romper un muro. Eso está dentro de la gestión de riesgos. Siempre velar para que sea un grupo heterogéneo, la comunicación constante, que se esté revisando constantemente la RBS y el registro de riesgo que alimenta la RBS, alimenta el registro de riesgo, de que no se quede el registro de riesgo ahí perdido en un cajón, o de manera virtual en el escritorio del proyecto y que no lo vea nunca, sino que tiene que ser lo más pública posible. Los riesgos tienen algo complejo, yo siempre he dicho en la etapa de riesgo, lo complejo es que yo me veo vulnerable en planificación con respecto a los demás. Eso puede ser un tema político, decir, oye, no me puedo mostrar débil, mi proyecto está cayéndose. Ahí es donde declaran, no, no es que se esté cayendo, hay una incertidumbre grande porque el mercado tiene una incertidumbre grande. Y uno tiene que ir a ayudar para que esa incertidumbre baje. Entonces, la gestión de riesgo te muestra las cartas, te dice, sabes que tienes problemas en esto, vamos a buscar más información con respecto a eso, vamos a firmar contratos, hablemos negociemos, hay un montón de actividades que uno tiene que hacer. Lo peor que uno puede hacer en gestión de riesgo es esconder los riesgos bajo la alfombra, porque los riesgos aparecen igual. Los riesgos no es que uno bajo la escoba o tapándose los ojos no va a desaparecer. Uno va a tener que cancelar, pagar, ya sea en plazo, en costo, en tiempo, especialmente en esa variable, lo que significó no gestionar los riesgos. Entonces, siempre es importante entender de que la gestión de riesgos es para ayudar a todo el equipo de proyecto y no es para acusar o para pensar de que los riesgos no los tengo controlados y que mi proyecto está desbordado. Eso. Me alargué un poco la pregunta, pero la respuesta, pero quería dar ese énfasis en lo que es la gestión de riesgo. Perfecto. Alan, tenemos una última pregunta, si puede ser. Sí. Mira, dice, asistente anónimo, ¿cómo se puede determinar si un proyecto tiene alto o bajo riesgo y si se debe ejecutar o no? ¿Hay algún criterio? Buena pregunta. Sí, existen criterios. Lo que pasa es que, bueno, dentro también de lo que nosotros vemos en el diplomado, son estas evaluaciones. Primero, uno tiene que clasificar todo, por ejemplo, voy un poco más atrás. Yo estoy gestionando un proyecto, yo soy jefe o inversionista, y yo tengo dos posibilidades de proyectos para mi inversión. Yo tengo que levantar cuál es la cantidad de riesgo que tiene un proyecto y el otro. Uno me dice, oye, tengo 60 riesgos y el otro tengo 20. Ah, uno dice, claro, me voy al que tiene 20, porque tiene menos riesgo. Ya, pero ahí es donde uno se cae, porque uno no puede decir, porque tiene menos, me voy por ese. Primero, veamos si se identificaron todos los riesgos. Se hace una auditoría. Uno dice, perfecto, esta cantidad de riesgos realmente faltan porque vimos por la familia de riesgo y realmente hicieron dos familias de riesgo y no se evaluaron todos. La RDS fue una RDS incompleta, ¿no? Entonces, me dice, ya perfecto, ¿y cuáles son los riesgos de estos 20? No, o sea, es que 20 riesgos que son inaceptables para la compañía. Yo tengo un umbral es una línea que digo, con este riesgo, bajo este riesgo yo lo acepto. Sobre este riesgo no lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, dice, hasta temas legales, han habido empresas que han tenido hasta temas legales quizás de mala manera obtuvieron un beneficio. Eso fue porque gente gestionó mal o no hizo de la manera correcta las cosas. A veces eso, uno dice, oye, pero para lograr este proyecto tendría que hacer esto, uno no puede hacer vista gorda, ya el compliance o los otros elementos que dicen, ojo, ya nosotros no estamos en esa parada quizás que antiguamente se hubiera dado, nosotros ya estamos en un momento en que nosotros queremos hacer los proyectos más sustentables, etc. Entonces, uno tiene que ver la naturaleza de los riesgos que se están planteando y ver si realmente pesan más que otros. Hay un análisis cualitativo en primera instancia como para tomar decisiones, es
ponderar la cantidad del riesgo por el riesgo y da un factor. Y eso en cantidad de números, yo lo divido por el promedio, o sea, el promedio de los riesgos, por otras palabras. Si yo tengo un riesgo que vale 100 puntos, yo tengo un riesgo que vale 1, después yo tengo 101 puntos y ese riesgo en total son 50.5. Y el otro, yo tengo un riesgo, dos riesgos que son 20. Uno dice, ah, perfecto, ya tengo 40. Ya divido 2, tengo 20. Entonces me voy por el que tiene 20 puntos y no 50. Ahora, yo insisto, eso no es solamente algo bien sencillo como para verlo, un análisis bien regla del dedo para el tema de los riesgos. Uno tiene que hacer el levantamiento completo. Una vez teniendo el levantamiento completo, uno tiene que hacer un análisis cualitativo. El análisis cualitativo te va a entregar una cantidad de riesgo y dónde está en la matriz, cuántos pasan el umbral, cuántos no pasan el umbral, y esa es la primera decisión. La segunda decisión es ya haciendo este cálculo que yo les menciono, sacar el promedio de los riesgos con un puntaje de análisis cualitativo. Pero eso está en el tema de gestión de riesgo. Hay un libro bastante bueno de Liliana Buchlik que habla con respecto a comparar dos proyectos con distintos tipos de riesgos, para comparar dentro de lo mismo. En tema de riesgo, ojo, tema de riesgo, asumiendo de que tienen el mismo tipo de inversión, retorno y otras cosas, otros elementos. Nosotros estamos comparando como si estuvieran todos empatados y el riesgo fuera el que decidiera, fuera la tanda de penales en este caso. Eso. Perfecto, muchas gracias, Alan. Muchas gracias por las preguntas también a nuestros participantes. Franco, no sé si quieres dar algunas palabras de cierre. Bueno, agradecer la participación de todos los asistentes a esta presentación, agradecer a Alan por su tiempo y entrega también de conocimiento y experiencia. Y quiero también dejarlos invitados para la próxima sesión en donde abordaremos los temas relacionados con los objetivos y resultados clave en la gestión de proyectos. Cómo utilizamos OKR e incorporamos estos OKRs a nivel de cada uno de los integrantes del equipo de proyectos dentro de la organización para lograr el resultado y los objetivos de nuestro proyecto. Eso es por mi parte y les deseo que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, Alan. Y por supuesto, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.